floor de la doctora Giovanna to Dr. Ruopolo. Giovanna La Ruopolo. doctora obtuvo su doctorado She bajo la has a asesoría PhD del doctor Gennaro Russo en la Universidad Federico II en Nápoles, tras lo cual fortaleció su formación académica realizando una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones sobre Catálisis en Lyon. En 2001 se integró como investigadora en el Centro de Investigación sobre la Combustión en Nápoles. La doctora cuenta con 100 publicaciones, de las cuales 43 son artículos y memorias de congresos internacionales, publicadas en revistas internacionales con un sistema de revisión por pares. La doctora ha sido responsable científico-técnico de proyectos con financiamiento de diversas agencias y organismos, dentro de los cuales se encuentra el proyecto europeo FLES-GAS, financiado por el Fondo de Investigación sobre Carbón y Acero, en el que estudió la cogasificación de biomasa y carbón. Asimismo fue responsable científica de Flavia, un proyecto financiado por el Ministro de Agricultura y Ciencias Forestales para desarrollar un proceso de abatimiento térmico y evaporación de la carga orgánica de agua en un lecho fluidizado. La doctora es miembro del Comité Científico del Centro de Investigación sobre la Combustión desde 2008 y forma parte también de los comités revisores de revistas internacionales en los campos de ingeniería química y combustión. Su campo de estudio se centra en la catálisis heterogénea y el diseño de reactores químicos. Sus intereses específicos se ubican en dos áreas, las cuales se subdividen en diferentes sublíneas de investigación, que son materiales y procesos catalíticos en reactores de lechos fijos o fluidizados para energía y ambiente. Y la segunda es gasificación de biomasa y residuos. Entonces, adelante, por favor, doctora. Please come. Le damos un aplauso, por favor. Thank you for your presentation. Is also for me an honor. Para mí también es un honor y un gran placer estar aquí el día de hoy. Mi plática del día de hoy será acerca de uno de los procesos de transformación de la biomasa y para el uso de dicha biomasa. La doctora Paola Bracchi ya habló de todos los beneficios relacionados con el uso de la biomasa y de los residuos. Pero no solo eso, sino que también ya señaló que la biomasa está caracterizada por una baja densidad energética. Para aplicaciones prácticas, esto nos sirve para tener los tratamientos requeridos. En cuanto al proceso de conversión de biomasa, este lo podemos dividir en un proceso bioquímico y en un proceso termoquímico. El proceso bioquímico implica el uso y valorización de la fracción orgánica del residuo sólido municipal. Hablamos principalmente de lo que llamamos digestión de gas. El gas está compuesto de CO2 y diferentes partículas. Y luego tenemos también la fermentación, que es un proceso muy importante. Estos procesos, a pesar de que son procesos muy consolidados, no es posible transformar toda la energía química contenida en la biomasa. Esto se debe a que en este proceso una parte o un componente de la biomasa, que es la lignina, no se convierte. Además, este proceso no puede ser aplicado
para materiales poliméricos que contienen algún tipo de combustible. Los procesos termoquímicos, en cambio, pueden convertir todas las fracciones de la biomasa y pueden aplicarse para residuos que contienen material polimérico. El proceso termoquímico principalmente es combustión, gasificación y pirólisis. Recientemente se le ha puesto mucha atención a la parte de gasificación, porque el producto de la gasificación, que es el gas de síntesis, puede ser utilizado en un alto número de diferentes procesos, como por ejemplo la producción de energía en turbinas de gas o la producción de químicos y combustibles en diferentes procesos. Y además, la eficiencia global de la gasificación y su proceso es mayor a la observada en los procesos de combustión. Pero la gasificación de biomasa o de residuo está menos consolidada que la combustión. Les voy a dar más detalles más adelante acerca de la gasificación de biomasa. El proceso de gasificación de biomasa está en una atmósfera de oxígeno. Es un gas que tiene CO, H2, CO2, etc. Hay diferentes agentes de gasificación que se pueden utilizar, como aire, vapor, CO2 u O2, además de una combinación de algunos de estos. No solamente tenemos syngas, sino que también alquitranes no convertidos, que son compuestos orgánicos. La doctora Paola Bracchi habló un poco del tema, porque dijo que se pueden condensar en la parte baja del reactor. Pero si no se hace bien, podrían bloquear dicho reactor. La composición del gas depende de los agentes de gasificación utilizados. El proceso es un proceso con diferentes pasos. Los pasos distintos del proceso se ven representados en una imagen que tiene en la diapositiva. El primer paso es el secado. Después sigue la parte de pirólisis, en la que el gas, el alquitrán y el carbón se condensan y se produce el producto buscado. Después viene la gasificación heterogénea. Durante el proceso, la combustión de una parte del carbón ocurre. Y aquí es donde continúa el proceso. Pero durante el proceso evolucionan los alquitranes principales en alquitranes secundarios y terciarios. Esto produce carbón con cierto tipo de aromatizantes.
El reactor de gasificación de carbón tiene oxidación parcial, oxidación completa, tiene un reactor de gas-agua y una reacción Boudoir. En el otro reactor homogéneo de gas tenemos la reacción de cambio de gas y agua y la formación de metano. Aquí tenemos la parte de gasificación de biomasa. Se puede dividir en un gasificador de lecho fijo y uno fluidizado. En ambas clases de gasificadores tenemos tanto ventajas como desventajas. Recientemente se le ha puesto mucha atención al uso de los reactores con lechos fluidizados por las diferentes características que se tienen. Y la doctora Paola Bracchi ya mencionó un poco el tema. Las desventajas principales para utilizar este tipo de reactores es la segregación de la biomasa en la superficie del lecho y como consecuencia se reduce la tasa de conversión de la biomasa. Y además, la cuestión de las partículas de carbón muy pequeñas que representan no solamente un problema para la parte del ciclaje, sino que también pueden hacer que se pierda eficiencia del proceso. Y pueden haber incluso fugas de carbón en el reactor. El problema principal del desarrollo del proceso de gasificación de biomasa completo es el buen control de la temperatura en el reactor Tenemos la temperatura, que promueve un mejor rendimiento del gas, y tenemos también ahí la conversión del alquitrán. Como ya se mencionó, el alquitrán se puede condensar en la parte fría de la planta y podría bloquear algún tubo o afectar el fenómeno. Hay diferentes formas o diferentes procesos, como los procesos físicos y procesos químicos, para reducir la cantidad de alquitrán. Pero el proceso físico es la filtración ayuda, pero tenemos que tener cuidado de no perder la eficiencia del proceso, porque tenemos que darnos cuenta que si removemos el alquitrán está bien, pero el alquitrán que quitamos todavía tiene energía y por eso tenemos que asegurarnos de no afectar. Hay tecnologías muy prometedoras para reducir el alquitrán y estas tecnologías son representadas por la conversión catalítica. Es posible no solamente reducir la cantidad de alquitrán en el syngas producido, pero también es posible modificar la composición del gas al utilizar un catalizador. En otras palabras, podemos mejorar nuestra producción de hidrógeno, podemos ajustar el CO. Hay diferentes cosas que podemos hacer para utilizar el catalizador y tener diferentes objetivos. El quitar el alquitrán por medio de un catalizador se puede hacer en un proceso de 2 pasos o 2 etapas. El catalizador se pone en un reactor adicional, se coloca después del gasificador
Y bueno, ese sería un proceso único, nada más colocarlo así. Pero bueno, en el de 2 también se puede hacer que se mezcle el catalizador con la biomasa directamente dentro del gasificador. En este proceso de una etapa se puede utilizar un lecho fluidizado. Aquí estamos utilizando catalizador como material de lecho fluidizado. La ventaja aquí de este tipo de reactores, la ventaja de este tipo de catalizador o de reactor es que se pueden buscar diferentes opciones y buscar diferentes catalizadores. Ya se han probado muchos catalizadores para quitar alquitrán y de hecho se pueden dividir en 2 grupos. El primero es un catalizador natural, que es un material muy barato, de hecho es abundante. Por ejemplo, dolomita natural. Pero también hay algunas desventajas, por supuesto, en cuanto a esta aplicación. La dolomita natural es muy activa en cuanto a quitar el alquitrán, pero es muy sensible y muestra muchas veces resistencia mecánica. Este podría ser una desventaja si lo utilizamos en una cama o un lecho fluidizado. Otro tipo de catalizador es el catalizador sintético. Este sirve también para diferentes cosas. Es un catalizador que es muy activo, pero es muy caro. Además, pueden ser desactivados con la presencia de azufre. El catalizador contiene óxido de transición y esa podría ser una desventaja. Se reporta que esta segunda clase de catalizadores no es tan buena como la primera si vamos a tener un reactor con lecho fluidizado. Nuestra investigación es en el campo de la gasificación en los lechos fluidizados y esta investigación tiene que ver tanto con el desarrollo del gasificador como con el desarrollo del catalizador. En cuanto al desarrollo del catalizador, tratamos de ver qué catalizador puede ser aplicado en un lecho fluidizado. Y también tratamos de ver cuáles son los catalizadores ideales para las aplicaciones aguas abajo. En la siguiente parte de mi presentación voy a hablar de los resultados que reportamos en nuestro instituto con el objetivo de mostrarles cómo estamos tratando de sobrepasar el problema presentado en el proceso de gasificación. Les voy a mostrar específicamente algunos resultados que son nada más un resumen de los resultados obtenidos durante la gasificación de la biomasa.
Voy a hablar de los diferentes catalizadores que hemos utilizado en los diferentes lechos y de la investigación que se ha hecho para reducir otros problemas asociados que hemos encontrado con el uso de los lechos fluidizados y el fenómeno de segregación. Después voy a hablar de la cogasificación de la biomasa y el residuo. Esto es lo que hicimos en nuestro instituto para las pruebas de gasificación. Es lo que pueden ver justamente en esta diapositiva. Es la parte experimental. Está equipado con un reactor de lecho fluidizado prepiloto, como lo llamamos, y lo utilizamos para obtener información a gran escala El reactor está equipado con diferentes aparatos para entender el resultado del sistema. La sección inferior tiene 140 milímetros de diámetro y la sección superior tiene un diámetro interno de 200 milímetros. La forma icónica nos ayuda en cuanto a la distribución de gas. Esta parte cónica está equipada con un distribuidor de gas para mejorar la circulación sólida y prevenir la segregación. Hablando de los ciclos del syngas para la captura, podemos tener hasta 20 micrones y tenemos ahí un filtro para capturar partículas más pequeñas de hasta 2 micrones. Aquí se busca quitar el alquitrán. Esa parte que quita el alquitrán también está aquí presente. En nuestro experimento, vimos la concentración de hidrógeno, de CO y de otras cosas que estuvimos monitoreando continuamente. Estuvimos viendo la temperatura y todo lo hicimos analizando continuamente los resultados. De esta forma, controlamos si llegamos a un estado estable. Una vez que llegamos a un estado estable, es más, aquí está representado por unas líneas verdes. Se hace un muestreo de los productos sólidos y también tenemos un muestreo del alquitrán. El alquitrán es también caracterizado por un proceso de espectrometría. Vamos a avanzar y vamos a pasar a los resultados. El catalizador utilizado en nuestro experimento fue níquel. Como les dije, hicimos diferentes estudios acerca del desarrollo del catalizador para poder entender cuál era mejor para la aplicación del lecho fluidizado. Así que el catalizador que utilizamos, bueno, para la preparación del catalizador más bien utilizamos aluminio
bueno, Y alúmina, y buscamos una resistencia mecánica. Contiene níquel, porque el níquel se utilizó en la primera parte de nuestra investigación. Sin embargo, el óxido de níquel puede ser peligrosa para la salud humana. Por eso tratamos de buscar un catalizador alternativo que contuviera óxido de hierro. Ese fue el que se desarrolló. En esta diapositiva tengo información con los resultados obtenidos en términos de la calidad del syngas que obtuvimos durante la prueba, todo bajo diferentes condiciones. Aquí utilizamos como combustible gránulos de madera. Aquí podemos ver los resultados que obtuvimos con diferentes materiales catalíticos y comparamos los resultados con los que habíamos obtenido al utilizar los lechos fluidizados. Aquí podemos ver la presencia del catalizador y cómo esta presencia mejora la producción de hidrógeno. En otras palabras, cómo mejora la calidad del gas producido. Promovemos no nada más un cambio de agua, sino que el catalizador de níquel produce una reacción de reformación. De hecho, la concentración de metano y de otros hidrocarburos se reduce en comparación de lo que tenemos con la dolomita. Además, el catalizador alternativo, que era el de hierro, mostró un desempeño que fue comparable con el desempeño del catalizador de níquel. En esta diapositiva también vemos las pruebas que se hicieron con diferentes cantidades de catalizador. Hay una prueba que hicimos, como llamamos I, una doble I. Y en ese podemos ver cómo el hecho podría afectar un poco el desempeño del gasificador. Nosotros decimos que el alcance del uso del catalizador no es nada más para modificar la composición del gas, sino también para reducir la cantidad de alquitrán. Podemos ver que la presencia de catalizador sí redujo la cantidad de alquitrán y la concentración de alquitrán en general. Con el catalizador de hierro tenemos resultados comparables en cuanto al desempeño del sistema de níquel. Pero también se vio reducido el alquitrán. Hay muchos otros parámetros que tomamos en cuenta y que nos dimos cuenta que influyen en el desempeño del gasificador. Me gustaría subrayar la cuestión de la velocidad del gas, cómo esta velocidad puede influir el desempeño del alquitrán durante el proceso de gasificación. Aquí tenemos información del alquitrán
con un catalizador de hierro. O sea, podemos ver los resultados con diferentes velocidades de gas. Podemos ver que con el aumento de la velocidad de gas, bueno, primero vamos de 0.17 a 0.3 y podemos ver que hay una mejora en cuanto al desempeño del gasificador y tenemos una concentración más alta de H2, así como una concentración más baja de alquitrán. Si la velocidad del gas es asociada con una recirculación más alta de las partículas, y esta ocurre debido a la velocidad del gas. Podemos ver cómo va cambiando el desempeño del catalizador según la velocidad. Para un valor más alto de la velocidad, el fenómeno de bypass permanece y esto reduce el contacto entre el catalizador y el gas. Otro problema de la gasificación que nos interesó es la segregación de la biomasa en la superficie del lecho catalítico. Para evitar este comportamiento, lo que se propuso fue añadir algo al reactor. No tenemos una distribución uniforme del gas dentro del reactor. Y esto puede crear diferencias en las escalas del reactor. Aquí tenemos una recirculación del sólido y prevenimos la segregación de la biomasa. Aquí tengo los resultados obtenidos durante la prueba de gasificación. Tenemos qué pasa cuando utilizamos catalizador y cuando no utilizamos catalizador para el lecho. Aquí podemos ver la composición de gas que obtuvimos y cuáles son los diferentes valores que obtuvimos cuando aumentamos la cantidad del aire. Podemos ver el comportamiento de cuando hay un lecho catalítico y un lecho inerte no es el mismo. Podemos ver el desempeño de los lechos catalíticos y no catalíticos. Este comportamiento se asocia con el aumento del fenómeno de bypass. El gas no tiene tiempo siempre de reaccionar para estar en contacto con el catalizador y reaccionar. Pero la presencia de la J puede afectar la concentración de alquitrán.
Es una zona en la que el alquitrán se reduce y esto sucede con la presencia de un jet central. La eficiencia del catalizador se puede ver reducido si hay un jet central, y esto por el fenómeno de bypass que aumenta debido a la presencia de esta jota central. Podemos pensar que podemos asociar un efecto benéfico con la configuración del gasificador, pero tenemos que entender las tasas de carbono y tasas distintas que estamos viendo y observando en el gasificador. Muy rápido, porque ya no me queda mucho tiempo, pero les voy a mostrar algunos resultados de la cogasificación en lecho fluidizado. Especialmente voy a señalar la ventaja de la cogasificación. La cogasificación puede permitirnos evitar algunos problemas relacionados con la biomasa que ya hemos hablado. Tiene una densidad energética baja. En la cogasificación tenemos una estrategia para resolver algunos problemas relacionados con otros materiales, por ejemplo el plástico, porque muchas veces el plástico tiene la tendencia de volverse pegajoso y puede afectar nuestros resultados. Aquí tenemos una lista de diferentes combustibles y nos damos cuenta que podemos a través de ellos controlar la composición del gas. Les voy a mostrar específicamente cómo el utilizar gránulos mixtos de PET y de aceituna nos puede ayudar a mejorar la cantidad de hidrógeno producido. Y además, entre más hidrógeno producido, cambia la concentración de alquitrán. Además, la presencia de material más energético como PET o Tiger puede mejorar notablemente la producción de hidrógeno. Es posible hacer una relación del hidrógeno y el CO producido, y esta relación va a ser la requerida para la síntesis de metanol. Hablando por último de la influencia de algunas variables y parámetros que ya vimos en la presentación. Bueno, más bien voy a pasar a la última parte de la presentación, que es el desarrollo de un catalizador nuevo e innovador. Hemos seleccionado una composición individual y única que nos puede dar un catalizador de alto desempeño. Contiene lanthanum y nos puede ayudar a entender la formación de coque. Estamos utilizando un catalizador que es muy activo
Y si asociamos el rodio, metanol y otros con el peróxido, entonces nos damos cuenta que podemos mejorar la estabilidad del catalizador y podemos evitar fenómenos no deseados. Es posible evitar algunos problemas asociados con este tipo de catalizadores nuevos. La verdad es que no tengo mucho tiempo para mostrarles la parte experimental, pero sí quiero mostrarles los resultados que obtuvimos con este catalizador innovador. Les voy a mostrar que aquí no hubo formación de alquitrán, eso es lo que obtuvimos como resultado. Además, tuvimos muy poca formación de coque. La fórmula del catalizador ya la optimizamos y nos promete muy buenos resultados. Y los resultados se lograrán utilizando nada más 1.1% de rodio. Ese es un aspecto muy importante porque el rodio es un material muy caro. Si no utilizamos mucho, podemos reducir el costo del catalizador. Y bueno, eso es todo, creo. Espérenme. Creo que ya terminé. Sí, muchas gracias por su atención. Thank you very much. Muchas gracias. Tenemos tiempo para Okay, we 5 still minutos de have preguntas y time, maybe a respuestas. 5-minute Q&A ¿Alguien tiene session. alguna pregunta I sobre don't know if you la have mañana? questions. If so, please raise your hand. De hecho, no tengo preguntas. Nada más quería decirte que la información que nos diste, bueno, tanto tú como tu colega, es muy útil. Okay, the information that you are giving us is going to be helpful for future projects. Así que es un gusto ser parte de esta audiencia y es todo lo que quería decir. ¿Podrías repetirlo todo en español? I say that I'm so glad to be part of this audience. She's glad to be part of this audience. I am sorry, but I have some problems to understand. Can you hear me? She's just saying that the information that you provided is going to be very helpful for future projects, so she's very happy to be part of this room today. Okay. Thank you. Sorry. I understand my English. Perdón, es que como se habrán dado cuenta, mi inglés no es muy bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Any other questions or comments? Thank you very much for your presentation. La presentación. I think it's very interesting. Creo que fue muy interesante, que los temas que presentaron son muy interesantes The student in general para los estudiantes en general, a los diferentes investigadores en México. Mi pregunta es muy cortita. you use in any moment ¿En algún momento utilizó la lignina raw material como materia prima proposal, para la propuesta que están haciendo? gasification process, ¿Utilizaron la lignina para el proceso de gasificación? moment O no sé, tal vez en algún momento utilizaron la lignina. no have O no tuvieron nada de lignina. No, más bien estuvimos involucrados en otros proyectos y ahí estuvimos valorizando el uso de la lignina, pero por combustión, no por gasificación. Como parte de nuestro trabajo futuro lo analizaremos. Es que creo que es muy importante, especialmente para nosotros. El uso de la lignina puede ser muy importante
como residuo biochemical product. producido por los procesos bioquímicos. When you want to produce any oils and Cuando quieres producir algún aceite, por ejemplo, el uso de lignina valorization is a o la valorización de lignina es muy importante para mejorar from conceptual point of view. desde un punto de vista conceptual. Valorization or the increase Nos puede improve any ayudar a mejorar cualquier proceso. we have talked about this topic Después podríamos hablar más adelante del tema, porque yo sé que es un tema muy complejo, muy largo. En nuestro instituto se hicieron algunos estudios acerca de la cocombustión y alguien mencionó que con la lignina es posible hacerlo todo, pero desafortunadamente en este momento no teníamos dinero para hacer las pruebas. Un problema es que no es fácil alimentar lignina. Bueno, en mi experiencia no es muy fácil tener un sistema para ser alimentado con lignina, porque hay materiales muy finos. Una de nuestras estrategias es alimentar con carbón. Para evitar, bueno, no sé cómo decirlo, pero seguramente usted me está entendiendo. Y seguramente sabe lo que diría. I think is this problem is Sí, for all. este problema es para todos. El dinero, ¿no? Thank you very much. Muchas gracias. Un aplauso, por Muchas favor. gracias. A round of applause, please. Vamos a proceder a la Now entrega del we are going to reconocimiento. give you a On certificate. behalf of National A nombre del Polytechnic Instituto Institute, Politécnico this is Nacional, por the favor reciba el certificate siguiente and also certificado a gift. y además Thank you. un pequeño obsequio. Muchas gracias. Aplauso, por favor.